Hablar de raíces es, a simple vista, inofensivo o poco particular. Otras veces se convierte en una discusión de carácter ecológico o de contenido cultural. Lo cierto es que todo siempre ha de tener una raíz. La raíz no se detiene en ningún momento. Esta se desarrolla y se ramifica. Es un órgano subterráneo que crece en dirección inversa al tallo, proveyéndole a la planta el ADN del suelo donde está sembrado. El ser humano también tiene raíces que constituyen el elemento oculto de su ser, de sus emociones más íntimas y del apego que éste pueda tener con la realidad a la que está atado. Las raíces son la profundidad del inconsciente y el alma de un hombre y una mujer. Son los valores y creencias, los lazos familiares que yacen en el pasado y que hoy palpitan con fuerza. Son el origen, el motivo y la razón de sus eventos y sus acciones. Quédese junto a Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra cómo romper las raíces de iniquidad. Dios les bendiga, les bendiga, les bendiga, amados. Así sea, así sea. Hermanos que nos están sintonizando ahorita en esta serie que puede cambiar su vida. De hecho, va a cambiar su vida si usted sigue los programas, ¿verdad, mi amor? Absolutamente. Eso es abrazar la verdad de Dios y creer por una restauración, por una sanidad, por una mejor calidad de vida a través de una verdad revelada. Y a nivel familiar, a nivel personal, a nivel generacional. Son herramientas del presente que Dios nos ha entregado para que usted las disfrute también. Mi amado, gracias a Dios, la generación de él no fue tan terrible como la generación de la que yo provengo en la carne. Y ahora soy nueva criatura y pertenezco a la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo. Pero fue una verdad que estuvo oculta para nosotros. Claro. Porque no se predicaba de eso, acordate. No. Y yo creo que todavía está oculta para muchos, amor. Sí. Por falta del conocimiento, ¿verdad? Y otros porque simple y sencillamente son escépticos a esto. Bueno, de hecho la palabra de Dios dice, mi pueblo dice, fue cautivo. Fue llevado cautivo. Por falta de conocimiento. Le faltó conocimiento. Mi pueblo, o sea, gente que ya conoce a Dios. Eso lo dice el profeta. Cautivos por eso lo dice el falta de profeta Isaías en el capítulo 5. Pero Oseas repite esto todavía con mayor profundidad. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué serio, qué serio. Pero así es, y por lo menos para mí estuvo oculta esta verdad muchos años, teniendo unas raíces de iniquidad terribles, terribles, terribles. Y no una, porque ya hemos visto en programas anteriores cuántas raíces de iniquidad hay, ¿verdad? Sin embargo, creo que de herencia habían casi todas las que habla Gálatas. Estás hablando de tu familia. Casi todas, bueno, de las que habla Gálatas. Bueno, yo no me... Es que en algunas familias hay 3 raíces de iniquidad, hay 2, hay 4, o 1, o 5, la raíz de amargura. En otras es todo un mostrario. En cambio, en la mía estaba todo el catálogo. Todo el catálogo de Gálatas 5, hermanos, y así como Dios trató con Abraham y le dijo, salga de su tierra y de su parentela al lugar que te mostraré, porque Abraham estaba en Ur y era idólatra. Toda su familia era idólatra. Claro. Y gracias a Dios que él dijo, mejor digan aquí corrí, no que aquí morí, y salió. Sin embargo, se llevó a Lot.
que no debió haberse llevado a Lot, que era su sobrino. Mientras caminó con Lot, Dios no le pudo hablar. ¿Ve? Mientras camina. Ve qué importante es con quién hacemos amistad, Asociación. con quién hacemos asociación, porque a veces hacemos asociaciones que nos llevan a no oír la voz de Dios. En este caso, Lot, en este caso es interesante que en todos esos años estás diciendo, Dios ya no 13 no años. le habló a Abraham. 13 años no pudo Y oír. no le habló a Abraham porque Lot simboliza un velo. Velo en la cara. Entonces, mientras estuvo el velo, él no pudo ver Abraham. con toda su plenitud el propósito de Dios. Cuando vino la separación, cuando Abraham decidió separarse de Lot, usted si va al norte, yo voy al sur. Si va al sur, yo voy al norte. Y hubo separación de ellos. Entonces, ahí en ese momento Dios le habla de nuevo. Le dice, Exacto. desde el lugar donde tú estás, alza tus ojos y mira. Exactamente. Y comenzó a ver las generaciones que salían de sus lomos. Exacto, y ya habíamos, como en el programa 3 o 4, hemos mostrado con notas, con de todo, la transferencia que Abraham hizo a Leví, cómo marcó el territorio de Josué, que Josué es todavía más allá de Leví, como Oh, sí. 300 años, pero Abraham a donde llegaba, levantaba un altar. Correcto. A cualquier sitio que llegaba, levantaba un pozo y levantaba un altar. No, y el altar habría un pozo. habría un pozo, perdón. Sí, Y habría un levantaba un pozo altar. y levantaba un altar. Porque al levantar un altar al Señor eran como las luces de un aeropuerto. Que de noche un avión no puede aterrizar si no ve las dos filas de Buena luces. aplicación. Cada altar a Dios, Abraham estaba marcando La ruta. la ruta de sus descendientes y estaba mostrando que él quería transferir la bendición, pero también la maldición o la iniquidad se transfiere. Veamos lo siguiente. La iniquidad se transfiere a los hijos, es lo que estamos viendo precisamente en toda esta serie, pero mucho más. A la tercera generación, Tercera generación, a la cuarta generación a la cuarta generación y y hasta, hasta la 10ª generación. gloria al nombre, Éxodo 25 Y Éxodo y 34. Éxodo 34. Ahí nos está hablando, Tanto se pasa nos está la hablando de bala. la transferencia. Exacto. La transferencia que hay de generación a generación. Y así se pasa también la bendición. Claro, absolutamente. Por Bueno, eso- vos hablabas de Abraham, en el caso de Leví. Lo Que hemos 200 años atrás, Abraham le impartió la bendición a Leví sin Abraham saber del diezmo, porque no había ley. Y transfirió toda esa bendición a todas sus generaciones, Exacto. porque Leví diezmó en Abraham. Y es que podemos entenderlo más, hermanos, cuando uno ha vivido eso. Como dije ahora al principio, en forma chistosa, que todas las obras de la carne abren puerta a ciclos de iniquidad. Claro. ¿Verdad? Que en el caso mío estaba todo lo que dice Gálatas capítulo 5 de las obras de la carne. Entonces, tantísimas raíces y yo no sabía. Entonces tenía depresión, ataques de pánico, angustia, y ya siendo cristiana. Y yo no entendía por qué tenía ese flagelo en mi vida hasta que entendí que tenía que ver qué pasaba conmigo. Oraban por mí, vos orabas por mí. Correcto. Le ponía la cabeza a todo mundo. Bueno, pero eso puede estar sucediendo con muchos televidentes. Exacto. Eso puede estar sucediendo con usted, mi amado televidente. Y tal es así que yo quiero pedirle aquí a un compañero que nos ayude para que ustedes vean algo que impresiona, duele en nuestro corazón, porque nosotros oramos por las peticiones que nos llegan por Facebook, sacamos los nombres para orar por cada persona. Los nombres y la petición. Creo que podés Y entonces los días ayudarnos martes, a- en los cultos de oración, se ora. Si hay ayuno, en los cultos de ayuno se ora.
por sus peticiones. Exactamente. O sea que su petición que ha llegado hasta acá, desde lejanas tierras, Vean de cómo- Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, Eso. de Europa, de Estados Unidos, de tantas ya continentes. Y mire usted, Eso. estamos hablando de miles y miles y miles de peticiones. Puedes echarlo con más celeridad, Más fuerza. más rápido. Exacto, Eso, porque mire, esto eso- pesa más de 100 libras. Esto este es, saco. esto es una catarata de peticiones, Más, Vito. de toda clase de necesidades, toda clase de solicitudes por ataduras, por divisiones en el matrimonio, por alcoholismo, por drogadicción, por situaciones de suicidio, por temores, ansiedades, terrores, por problemas de finanzas. Gracias, Yasser. Eso es, por problemas de finanzas, por problemas de divorcios. Todo tipo de situaciones hay aquí. De todo tipo de situaciones que usted se ¿Y imagina. cuánta gente? Porque aquí oramos por las peticiones todos los martes, la iglesia ora, pero ¿cuántos tendrán tiempo de estar orando por algo y no saben que hay una raíz que ha fluido hacia su vida y viene de su tatarabuelo? Correcto, o sea, qué importante entonces que usted entienda que muchas veces problemas que se dan en la vida suya, problemas que se dan en el matrimonio, adicciones, situaciones emocionales, mentales, Divorcios, físicas, hijos en drogas, hijos que se van situaciones de las casas, financieras. maridos que dejan a sus esposas, Todo esto- madres que dejan a sus hijos. todo esto puede tener una raíz de iniquidad. Puede tener una raíz. Puede estar ligado a una raíz de iniquidad que entró a través de su abuelo, de su padre, de su madre, a través de alguien en la familia y que se refleja en el presente. Y muchas veces oran por usted, le reprenden de todo y la situación permanece, la situación sigue Sí, allí permaneciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una raíz de iniquidad. Vean. Y hasta que no se corte esa raíz, Exacto. no hay liberación, no hay sanidad, Y tal vez la familia no hay prosperidad. o las madres sufriendo por hijos en drogas o por divorcios. Es algo, y así está este otro saco. Sí, ahí hay otro saco Casi, más grande. casi igual. Si esto lo hiciéramos un poquito más para allá, vea, No, es que eso es una montaña, es que es una montaña. es algo tremendo. Entonces, a uno le duele el corazón porque cuántas personas en el continente y más allá del Atlántico estarán orando, ay, es que mi hijo está en drogas, o mi esposo es alcohólico, o no se establece bien en el reino, o no quiere nada con el Señor, se apartó. Han sido miles de peticiones, nosotros las hemos leído y van a estos dos saquitos donde se ora por ellos, pero porque la raíz de iniquidad se transfiere. Se transfiere, correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar? ¿Qué es lo primero? Lo repetimos en el programa anterior. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, y lo dije en el programa no anterior, en la tras anterior. Si es que creo ya no, fue. son 11 programas con este. Depende simplemente de que usted o yo hagamos un mapa familiar, o sea, un árbol genealógico. Luego de hacer todo el árbol genealógico, identificamos dónde está, por dónde entró aquella raíz de iniquidad. Que si puede fue ser un abuelo, adicciones, todo. si fue un abuelo, si fue el padre, la madre, ¿quién fue? Y pueden ser de todo tipo, emocional, mental, físico, espiritual, financiero, etc. Y luego de eso, entonces, de identificar, reconocer, porque a veces se puede identificar pero no se reconoce. Y hay que reconocerlo, entonces se reconoce para entonces comenzar a un proceso donde vamos alejándonos de aquello a través de oración. Ahí ya entra la oración, entra la intercesión. Ya con el conocimiento entra la oración y el Espíritu de Dios nos va ayudando, nos va guiando. Y la palabra de Dios, vamos aplicando la palabra de Dios para cortar entonces con los ciclos de iniquidad. Y eso abre también. los cielos para viene un rompimiento celestial para traer la bendición de Dios al romper con los ciclos de iniquidad. Que se transfieren.
Ya lo hemos hablado muchísimo, porque hay personas dentro del reino que no creen en esto. Cuando nosotros sacamos el libro, como lo hemos repetido varias veces, fue tan bien acogido el libro, trajo tanta solución, pero hubo personas que dijeron, no, es que ya la sangre del Señor limpia todo y ya, eso no existe. Pero gracias a Dios estudiamos hace poco, hará unos 5 años. 5 menos años, la ciencia reconoce, y a mí me maravilla porque alcanza a la palabra, la ciencia reconoce que sí se transfieren los problemas emocionales, los traumas, ataques de pánico, depresión, eso sin contar las enfermedades físicas. Sí, o las adicciones. Exacto. Las adicciones. Ahora, es importante aquí recalcar lo siguiente. Si se sigue todo ese proceso para llegar a romper los ciclos de iniquidad, Ajá. se rompen entonces los ciclos de iniquidad con la palabra de Dios, orando y ya habiendo identificado la raíz de iniquidad y habiéndola reconocido. Entonces se rompen los ciclos de iniquidad y sucede que allí usted trae una limpieza a la generación. Y a partir de allí, la transferencia suya va a ser una transferencia de bendición. Exacto. Lo que antes fue una transferencia de maldición, se corta en el nombre de Jesucristo a través de este proceso para entonces transferir la herencia de bendición. Exacto. Pero no es ese cortar de que, Señor, en el nombre de Jesucristo, corto. No, es un proceso. Esa maldición, corto. No. No es así. Es hacer eso, pero apartarse de la práctica que esa raíz, que alimenta esa raíz. Correcto. Que la alimenta si es de maldición. Por ejemplo, ira. No es, Señor, en el nombre de Jesús, corto la ira. La ira, ahora le llamamos estrés. A todos le estamos llamando estrés. El estrés me hizo gritar, el estrés aquí en las carreteras, etc. Pero no es solamente decir, ya yo corté con eso. No, ya eso lo corté. No, es todo un proceso de reestructuración emocional y aún cerebral. Porque vean, amados hermanos, estudiamos un poco y nos comemos los libros de neurociencia. ¿Qué está diciendo la neurociencia hoy en día? Que de acuerdo a nuestras creencias y conceptos, las redes neuronales se endurecen. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos. Las redes neuronales, estás hablando de pensamientos. Los pensamientos. Por eso hay tanto error a veces. Llegamos a pensar, no es que ya yo soy así. A mí no me exhorten, no me digan, no me regañen, me aguantan como sea, porque ya yo soy así. Entonces, ese pensamiento, que son también cuestiones eléctricas, ya se me olvidó en este momento. Eso hace que redes neuronales se establezcan. Si no puedo, es que yo no puedo hacer eso, es que yo no puedo memorizar, es que yo no puedo. Y si yo creo que la ira es porque yo soy así, el cerebro manda señales para que sigamos así. Eso dice la neurociencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en eso piensen. Piensen. Y Pablo dice, lleven cautivo todo pensamiento que se levante contra la obediencia a la palabra de Dios. Piensen y hablen. Porque en Eclesiastés 10 dice que el necio con sus palabras arruina su vida. Arruina su propia vida. Entonces, hermanos, hay que hacer un mapa y vamos a enseñarles un mapa de una familia que está totalmente libre y limpia de ciclos de iniquidad, aunque es sumamente difícil que haya una familia así. Por algo tenemos que llegar a Cristo, ¿verdad? Y tal vez si los compañeros nos prepararan el otro. Ahí está. Ajá. Generación limpia, vea. De raíces de los iniquidad. Bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos. Pero en los padres actuales, alguien se casó
entre los hijos de esa familia tan limpia, y uno tenía ansiedad generalizada y la otro chica neurosis. Entonces ve a los hijos, el otro que tenemos, el otro mapa. Vea, hijos con trastornos histrónicos, con trastornos paranoides, con trastornos de ansiedad generalizada. ¿Quién entró con todo esto a esa familia perfecta que no existe? Correcto. Una persona. Cuando se unió a la familia. Cuando alguien de la familia se unió en matrimonio a otra persona, y los nietos de ya ese vienen matrimonio. con trastornos adaptativos y una serie de cosas. Tenían un pasado limpio. Los padres. Los hijos y los nietos. ¿Verdad? Pero entra esta personita, ese yerno precioso o esa nuera Con lindísima. trastornos de ansiedad generalizada o con neurosis. Exacto, con ansiedad generalizada, con neurosis, y de ahí para abajo se abrió una puerta para que entrara una raíz de iniquidad, de problemas y trastornos emocionales ya en esa generación de esa persona, de ese que está en ese cuadrito. Ya está contaminada toda esa familia. Correcto. Entonces, y todos con trastornos cada vez más fuertes a nivel emocional. O sea, lo que pudo haber sido una familia limpia, es algo que es muy difícil, que es muy difícil, pero estamos dando la opción, porque si alguien puede decir, pero es que no, en mi familia no hay esto, no hay lo otro, no hay aquí, no hay allá. Pero ¿Okay? el orgullo es, bueno, el orgullo es uno de los grandes. La falta de perdón. La amargura, la falta de perdón. Yo estoy recordando en este momento una familia en la que los hermanos eran como 5 hermanos y todos tenían problemas entre ellos, pero problemas que inclusive se peleaban y uno le quebró un brazo al otro y el otro casi asesina al otro hermano y todo. Son problemas de violencia, de iras. Por eso, mi amor, no hay familia que esté libre totalmente de eso, solo conociendo al Señor Jesucristo y a través de la salvación llegar al proceso de liberación. ¿Quién es el jubileo ahora de nosotros? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el jubileo neotestamentario. Y a través de entrar a Él, tratamos con las raíces de iniquidad. Ahora, veamos otro mapa para que usted pueda guiarse. Veamos otro mapa ya de una familia totalmente complicada. Tremendamente. La anterior era una familia supuestamente limpia, ahora viene una complicada. Ajá. Vean ese chico, ese hijo. Con esquizofrenia. Con esquizofrenia, que es algo tan, pero tan terrible. Los padres de ese chico. Con trastorno bipolar. Que esto está de moda hoy en día, lo que es una persona bipolar. También. Nuevos descubrimientos de la psicología y de la psiquiatría. Esto, ahora los abuelos tenían depresión. La abuelita tenía depresión. Los bisabuelos también tenían depresión. Tenían depresión. Ya lo hemos visto de abajo para arriba. Hacia arriba. ¿Okay? O sea que estos bisabuelos transmitieron la depresión a los abuelos y ahí para abajo. Ahí está la depresión el asunto. Se fue acrecentando. Describirlo, mi amor. Bisabuelos con depresión, abuelos con depresión. Entonces los abuelos transfieren a los hijos que vienen a ser sus padres con trastornos bipolares. Aparecen ya ahí en esta tercera generación los padres con trastornos bipolares y los hijos. Y lo peor. Los hijos con esquizofrenia, o sea, que dentro de una familia fue avanzando. Exactamente, se fue haciendo más grave, se fue haciendo más grande el problema de una raíz de iniquidad que comenzó con los bisabuelos, con la depresión y que fue agrandándose hasta llegar a la esquizofrenia. ¿Será importante o no? ¿Cuánto dolor pueden haber en estas personas? Claro. Amados hermanos, y seguimos orando. Pero amado, tal vez usted nos escribió también y seguimos orando. Y nos duele el corazón porque
esto puede tener una raíz que no es de ahora, que viene de sus antepasados, como lo está demostrando la ciencia ahora, en esa ciencia que se llama epigenética. Por eso es muy importante, amor y amado televidente, lo que dice Jesús en el capítulo de Juan, capítulo 8, versículo 31. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Conocerla, rema. ¿Cómo vamos a ser libres? No logos. ¿Cómo vamos a ser libres? Cuando conozcamos la verdad. Así es. Bueno, se nos fue el tiempo. No se pierda el próximo programa con esta verdad que liberta. Así que es. trae liberación. Así es que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Y esto es Dios TV. Bendiciones. Chao, 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 chao. Dios TV.